cómo un equipo que no pisaba la primera división en más de 40 años, gracias al apoyo económico de Red Bull, ha renacido y ahora la capital francesa tendrá de regreso a su clásico regional. Esta es la gran historia del París FC y averígualo todo aquí en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que por si no lo sabían, en la reciente temporada de la segunda división francesa, el mítico equipo del París FC consiguió su ascenso luego de más de 40 años en las categorías inferiores, en donde incluso podemos decir que el equipo llegó a estar en la cuarta división de Francia, una completa locura la verdad, y claro, ante este ascenso, al fin la ciudad de París podrá tener de regreso su clásico, ya que la próxima temporada se verá las caras el París FC contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo logró el ascenso este carismático equipo? Pues vamos a averiguarlo. La vida del conjunto parisino comienza el 1 de agosto del año 69, y si les soy sincero, ya desde el comienzo de su historia que el equipo tuvo años bastante intensos, ya que para empezar, podemos decir que el París FC fue creado por un intento de la capital francesa por reactivar el fútbol profesional en dicha ciudad, ya que a pesar de ser la capital del país, lo cierto es que en cuanto al fútbol, eran otras ciudades las que eran más competitivas, y claro, ante esto, el objetivo del París FC siempre fue el de competir en la primera división y echar raíces en la máxima categoría, pero lo cierto es que incluso su propio fundador no le tenían mucha esperanza a su proyecto deportivo y de inmediato buscaron equipos para poder fusionarse, y tras ser rechazados por un par de clubes de la primera división, finalmente la segunda categoría de Francia encontraron un equipo para poder fusionarse, el cual era el Stade Saint-Germain, y la unión de ambos clubes formó el Paris Saint-Germain que todos conocemos actualmente, es decir, podríamos decir que el París FC literalmente es el padre del PSG, una completa locura la verdad. Y bueno, también es digno de aclarar que toda esta fusión ocurrió en el año de 1970, pero duraría muy poco tiempo, y es que como les comentaba anteriormente, el París FC había nacido por iniciativa de la propia capital francesa, y al ver que el equipo se había fusionado con otro, el mismísimo alcalde de la ciudad dejó de darle apoyo económico al equipo, ya que no quería ayudar a un club que no fuera parisino, y es que en teoría, la ciudad de Saint-Germain no pertenece a la capital, sino que se encuentra en la periferia oeste de París, y claro, ante las presiones del alcalde de la ciudad, ambos equipos tuvieron que separarse, en donde el acuerdo al que llegaron los clubes era que el París FC mantuviera su estatus de equipo profesional y se quedó compitiendo en la primera división, mientras que por su parte, el nuevo Paris Saint-Germain descendería administrativamente a la tercera división francesa y solo contaba con futbolistas amateurs. Pero bueno, es muy curioso de que a pesar de que ambos clubes comenzaron en instancias radicalmente opuestas, el tiempo y el dinero fue poniendo cada uno de ellos en su lugar, ya que el Paris FC empezó a competir de forma independiente en el año 72, y la verdad es que desde el comienzo que se notaba que el equipo no tenía el nivel para jugar en la máxima categoría, a pesar de todas las ayudas que tenían, ya que en su primera temporada acabaría en la tibia posición número 12 y luego la siguiente temporada, literalmente el equipo de París descendería a la segunda división tras quedar penúltimo en la tabla de posiciones, es decir, literalmente el conjunto parisino no duraría nada en la máxima categoría. Y bueno, es digno destacar que a partir del año 74 se dieron las primeras ediciones del clásico parisino, ya que el descenso del París coincidió con el ascenso del PSG a la segunda división, por lo cual en la categoría de plata ambos clubes tuvieron sus primeros enfrentamientos. Pero continuando con la historia del París FC, podemos decir que en el año 78 el equipo consiguió su ascenso para regresar a la primera división, pero lamentablemente en su temporada de retorno, el equipo descendería de forma dramática, ya que literalmente el club acabaría en la penúltima posición solo por diferencia de gol, y ante esto, debería jugar un partido por la permanencia ante el equipo de Lens, y ahí, tras empatar 0-0 en ambos encuentros, finalmente por lanzamientos penales, el París FC vuelve a decirle adiós a la máxima categoría, y no exagero si les digo que aquel partido contra el Lens, en el año 79, sería hasta este momento el último encuentro que jugaría este equipo en la máxima categoría, ya que literalmente, por más de 40 años que el equipo parisino estuvo alejado de la primera división. Y claro, en todo ese periodo, creo que todos sabemos lo que ocurrió con su hermano el Paris Saint-Germain, quien gracias a los jeques árabes se convertiría en uno de los clubes más potentes de todo el continente europeo, y mientras tanto, el París FC simplemente estaba comiendo tierra. Pero bueno, continuando con la historia del equipo olvidado de París, podemos decir que el club tuvo la oportunidad de salir adelante, pero lamentablemente no la aprovechó, y es que en la década de los 80, el París FC pasó a ser controlado por el señor Jean-Luc Lagardère, que literalmente era uno de los grandes empresarios franceses de aquel momento, y dueño de su propia industria de aeronáutica y medio de comunicación. Y claro, el sueño de este empresario era convertir al París FC en el mejor equipo de Francia, y para lograrlo, pensaba invertir grandes cantidades de dinero, con lo cual, el primer paso que hizo el magnate francés fue tratar de fusionarse
encariñarse con el equipo de Racing Club de Francia, quien era un equipo con un pasado respetado, pero que en aquellos años no estaba pasando por su mejor momento deportivo, y claro, ante dicha fusión, el equipo pasaría a llamarse como Racing París 1, pero a pesar de todo el apoyo económico, la fusión sería perjudicial para ambos clubes, y hablando en concreto del París FC, en aquella temporada de la fusión, el club terminaría descendiendo a la tercera división, algo simplemente insólito, y claro, ante esto, el empresario Lagardère dejó la institución, y en el año 83, el equipo volvería a cambiarse de nombre, en honor a pasar a llamarse como París FC 83, en donde se puede decir que en su primera temporada compitiendo, el equipo descendería hasta la cuarta división, y por si esto fuera poco, en el año 84, el club seguiría cayendo abajo, ya que ahora terminaría en el fondo del pozo, al jugar en la llamada División de Honor, que de honor no tenía nada, ya que en aquel momento era ni más ni menos que la quinta categoría francesa, algo simplemente sorprendente la decadencia que sufrió este equipo. Pero, para fortuna de la hinchada del París, no todo podían ser malas noticias, y es que a finales de la década de los 80, el equipo alcanzaría a hilar 2 ascensos consecutivos, ya que en el año 88 ascendió desde la quinta a la cuarta división, y ya en dicha categoría, en el año 89, el equipo lograría retornar a la tercera categoría. Y claro, si ustedes me preguntan a qué división pertenece este club, les diré que es una pregunta un tanto difícil de responder, ya que el París FC, al ser un equipo tan irregular, constantemente está subiendo y bajando divisiones, pero a pesar de esto, históricamente siempre ha estado más tiempo en esta misma tercera división, ya que luego de su regreso, en el año 89, podríamos decir que estuvo 2 años consecutivos en esta categoría, en donde variaba mucho su nivel en cada temporada, ya que a veces peleaba por ascender en la parte alta de la tabla, y en otras ocasiones, el equipo simplemente sobrevivía como podían. Y bueno, toda esta irregularidad se explica en que por aquellos años, el Ayuntamiento de París ahora cambiaría de opinión, y empezaría a ayudar económicamente al Paris Saint-Germain, el cual por aquellos años pasaba por una grave crisis financiera, y ante esto, el París FC otra vez sería el equipo olvidado de la capital, y ahora tenía menos dinero para poder competir, y por si esto fuera poco, todos sus intentos por mejorar su proyecto deportivo terminaban fracasando, no porque fueran malas ideas, sino porque a veces simplemente tenía mala suerte, y es que por ejemplo, en el año 92, el equipo parisino se cambiaría de nombre a París FC 98, en donde este nombre hacía referencia justamente al Mundial de Fútbol que Francia iba a organizar en aquel momento, en donde la idea de este ambicioso nuevo proyecto era reclutar jugadores en todo el país para así poder ascender y luego venderlos de cara al Mundial, pero lamentablemente este proyecto no funcionó, ya que seguían estancados en la tercera categoría, en donde de hecho podemos decir que el equipo estuvo tanto tiempo en la tercera división que incluso en el año 97 el París FC sería uno de los fundadores del Championnat National, que sería la nueva tercera categoría del fútbol francés. Una completa locura la verdad, y por si esto fuera poco, el París FC no aprendió de su error, y aun cuando seguía en la década de los 90, el equipo se vuelve a cambiar de nombre, pero esta vez a París FC 2000, ya que ahora pensaban que con la llegada del nuevo siglo, mágicamente su rendimiento iba a cambiar, y de hecho tenían razón, su rendimiento cambiaría, pero no de la forma en que ellos creían, ya que cuando llegaron al año 2000, el equipo literalmente descendería a la cuarta división, algo simplemente insólito, en donde es increíble toda la mala suerte que tiene este equipo, puesto que cada proyecto que tratan de realizar, de alguna u otra manera, sale mal. Es realmente impresionante, sinceramente. Pero, a pesar de la mala suerte de este equipo, lo cierto es que el París FC no era tan malo como para estar en la cuarta división, y tras un par de temporadas en dicha categoría, el equipo volvería a su zona de confort, que era justamente la tercera división del fútbol francés, en donde podemos decir que entre los años 2006 hasta 2015, el equipo vivió los años más tranquilos de su historia, ya que el conjunto parisino simplemente se encontraba en la mitad de tabla, y ante esto, muchos de ustedes podrían pensar que el equipo se había vuelto mediocre, pero lo cierto es que la institución deportiva necesitaba un par de años de paz para lograr estabilizarse y tener claras sus ideas, ya que si les soy sincero, desde la fundación de este equipo, que la dirigencia no tiene ni idea de cómo manejar al club. Y bueno, tras tener una década para aclarar su mente, justamente para el año 2015, el París FC volvería con todo, y tras pelear codo a codo el campeonato ante el equipo de Red Star, finalmente el conjunto parisino acabaría en el segundo puesto, y ante esto volvería a la segunda división del fútbol francés, luego de más de 30 años de ausencia, pero lamentablemente su retorno, en la categoría de plata, el París FC haría una campaña horrible, y tras solo ganar 4 partidos de 38 posibles, el equipo acabaría en el último lugar, y ante esto volvería a caer a la tercera división. Pero para este punto de la historia, ya el conjunto parisino estaba cansado de ser simplemente un equipo de relleno, y ya no quería ser más el hazmerreír de todo un país, y por eso que en su retorno a la tercera categoría, buscaría con todas sus fuerzas regresar a la cima del fútbol francés, y en la temporada 16-17, tras pelear durante todo el año el campeonato, en la parte alta de la tabla, finalmente el París FC acabaría empatado en puntos ante el Chambly y el Consolat de Marsella, pero gracias a la diferencia de gol, el París FC se quedaría con el tan ansiado
desgraciado tercer lugar, y ante esto debería jugar un partido de promoción ante el equipo de Orleans, en donde ahora el conjunto parisino estaba listo para hacer historia, y tras perder 1-0 en el partido de ida, en el partido de vuelta, lamentablemente el París vuelve a perder y se quedaría nuevamente a las puertas de otro ascenso, en donde con este fracaso el Paris FC perdería la fe no solo en la vida, sino que también en el fútbol y en sí mismo. Pero atención todos, porque cuando todo parecía perdido para este equipo, el destino al fin le daría una buena noticia, ya que a pesar de perder el ascenso, el Paris FC volvería de todas formas a la segunda división, ya que justo en aquella temporada, el equipo de Bastia caería relegado de forma administrativa hasta la tercera categoría, por lo cual, a falta de un cupo en la división de plata, el conjunto parisino sería beneficiado y al fin este club tendría buena suerte, algo simplemente impresionante. Y bueno, luego de ingresar por la ventana a la segunda división, llegamos a los últimos años de la historia de este equipo, en donde podríamos decir que el Paris FC estuvo desde 2017 hasta la actualidad en la categoría de plata de Francia, en donde progresivamente el equipo cada vez terminaba en posiciones más altas y se notaba que a nivel dirigencial la institución estaba más madura y tenían una idea clara de hacia dónde conducir al equipo, y de hecho desde el año 2020 en adelante que el Paris FC siempre ha estado presente en los playoffs de ascenso para volver a la primera división, y esto se debe en parte a que en aquel momento el equipo tendría un nuevo socio económico que literalmente será el Reino de Bahrein, en donde el Estado árabe se convirtió en el propietario del 20% del equipo y además estaría presente como patrocinador en sus camisetas. Y claro, además de esta inversión árabe, el Paris FC seguiría teniendo apoyos económicos, ya que en 2024, como una forma de fortalecer aún más el proyecto deportivo del club, entró en la discusión la familia Arnault, quien es dueña de la compañía Agache Sport, y literalmente llegó y compró el 52% de las acciones del club, y junto con la empresa Agache también entró en dicho paquete accionario la conocida empresa Red Bull, quien se hizo con más del 10% de la propiedad del Paris FC, en donde es muy curioso el pacto que hicieron, ya que a pesar de todas las compras de acciones, el presidente del equipo siguió siendo exactamente la misma persona, solo que ahora Red Bull los iba a estar asesorando. Y claro, si tienes una empresa tan grande como Red Bull detrás, es difícil hacer las cosas mal, ya que literalmente en su primera temporada, bajo el control de esta compañía, el Paris FC vaya que tendría alas, ya que tras hacer una campaña soñada, el conjunto parisino volvería después de más de 40 años a la primera división de fútbol francés, algo simplemente impresionante todo el recorrido de este equipo, el cual incluso en algún punto de su historia llegó a estar en la quinta categoría, pero gracias a la fuerte inversión económica de grupos multimillonarios, ahora el Paris FC tiene la esperanza de pelear codo a codo la liga francesa ante su histórico rival local, como lo puede ser el Paris Saint-Germain, en donde esperemos que en las próximas temporadas la disputa por ser el mejor equipo de Francia esté muy interesante. Y bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros vídeos te gustaría ver en este mismísimo canal. Yo soy Punto Cero Europa, ¡nos vemos!